No estás en la lista. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba, sobre todo por la naturalidad con la que fueron pronunciadas. La coordinadora del evento apenas me miró mientras sostenía la carpeta entre nosotras como un escudo. Detrás de ella, el reluciente salón del Hotel Presidente Intercontinental vibraba con el tintineo de las copas, las risas y el suave eco de un bolero que provenía del trío en vivo cerca del escenario. Parpadeé. ¿Podrías volver a mirar? Sofía Reyes. Soy de la división de estrategia. Su boca se torció en una sonrisa ensayada, casi de disculpa. Lo siento, esto es solo para directivos selectos y galardonados. No dije nada al principio. Me quedé allí, en la acera, con los tacones hundiéndose ligeramente en la alfombra roja que conducía a la entrada. El aire frío de enero de la Ciudad de México me calaba la piel, pero el escozor en mi pecho era peor. Detrás de mí, la multitud de invitados que llegaba pasaba de largo, charlando y riendo, bienvenidos sin dudarlo. Entonces oí la voz que tanto temía. Vaya. ¿De verdad que viniste? Me giré. Era Carla, mi compañera de trabajo, y la becaria que de alguna manera había sido ascendida después de presentar mi proyecto de un año como si fuera suyo. Llevaba un vestido largo de Pineda Cobalin y una confianza que usaba como un perfume. A su lado, su acompañante sonrió con aire de suficiencia y me miró de arriba abajo como si fuera una mesera fuera de lugar. Quien invita a una don nadie, se rió, pasando a mi lado y desapareciendo en el calor y la luz. Podría haberme ido en ese mismo momento. La mayoría lo habría hecho. Pero me quedé allí un instante más, dejando que la realidad se asentara sobre mí como el rocío en el cristal de una ventana. 6 años. 6 años de noches en vela, cumpliendo plazos que nadie más podía. Arreglando sistemas que no rompí. Construyendo modelos que no entendían. Y aún así, estaba de pie fuera mientras las personas que se aprovecharon de mi trabajo celebraban dentro. Entonces sentí la vibración en el bolsillo de mi abrigo. Era mi celular. La pantalla se iluminó con una palabra. ¿Lista? Era el mensaje que había estado esperando. No dudé. Le di a enviar y me marché. Antes de contarte lo que hizo ese mensaje antes de las llamadas, el caos, las consecuencias, quiero que te detengas solo un momento. ¿Alguna vez has estado fuera de algo que ayudaste a construir? ¿Has observado desde el frío mientras otros bebían el tequila que tú compraste, llevaban la ropa que tú planchaste, pronunciaban el discurso que tú escribiste? Si alguna vez te han ignorado, infravalorado o llamado don nadie por personas que solo tuvieron éxito gracias a ti, entonces esta historia es para ti. Porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Mi nombre es Sofía Reyes. Hasta esa noche, era analista senior de estrategia en Logística Azteca, una empresa disruptiva en ascenso en la industria de la cadena de suministro, como les gusta llamarla a las revistas como expansión. Y durante la mayor parte de mi carrera, creí que el trabajo duro era suficiente. Mis antecedentes no eran llamativos. No fui a una universidad como el ITAM o el TEC de Monterrey. No era pariente de un miembro del consejo de administración. No coqueteaba con los directivos durante las copas de los viernes en Polanco. Simplemente cumplía, una y otra vez. Había construido un modelo de simulación que ahorró a la empresa 45 millones de pesos en el tercer trimestre. Detecté un error de previsión que habría hundido un acuerdo de más de 120 millones de pesos con un cliente. Creé el algoritmo de optimización en tiempo real que, irónicamente, estaba siendo celebrado en esa misma gala. Pero nada de eso importó el día que Damián Ferrer se convirtió en nuestro nuevo vicepresidente. Damián era el tipo de líder que usaba el encanto como una navaja, suave en las reuniones, afilado en privado. Elogiaba las ideas en público y luego te descuartizaba en las reuniones individuales. Y de alguna manera, Carla, la becaria, siempre estaba cerca. Empezó a asistir a reuniones a las que no estaba invitada, repetía frases que yo había usado en mensajes privados de WhatsApp, citaba cifras que solo yo había analizado. Al principio, pensé que era una coincidencia. Luego vino la reunión del consejo en octubre. No me invitaron, pero Carla presentó mi modelo palabra por palabra, mis gráficos, mis métricas, incluso mi codificación por colores. Y Damián sonreía con orgullo como si fuera su protegida.
No dije nada ese día. Pero dejé de compartir después de eso, dejé de confiar y empecé a planificar. Durante los siguientes meses, mientras celebraban victorias construidas sobre mi trabajo, empecé a construir otra cosa, un plan B, un nuevo camino. Comencé a documentar cada archivo, cada historial de versiones, cada conversación de WhatsApp, con sello de fecha, archivado y protegido en un disco encriptado no vinculado a ningún sistema de la empresa. Empecé a contactar a gente en silencio, gente que había dejado la empresa, algunos expulsados, otros agotados. Gente como Jorge de operaciones de datos, que construyó el módulo de previsión antes de que Carla se uniera, o Jimena de estrategia de clientes, que fue despedida misteriosamente después de cerrar nuestro mayor contrato del año. Lo que descubrimos fue un patrón, una cultura de explotación disfrazada de excelencia. Y así empezamos a construir algo propio, algo mejor. Esa noche, mientras me alejaba de la gala, con el frío de la noche calando mis huesos, no sentía nada más que calma. Había enviado el mensaje no a mi jefe, no a recursos humanos, sino al equipo jurídico, al contacto de prensa, y lo más importante, a nuestros 5 principales clientes, cada uno de los cuales había expresado una creciente frustración con nuestra nueva dirección. Adjunté pruebas de robo, de uso indebido, de mentiras, y una propuesta muy simple. Los siguientes 30 minutos lo cambiarían todo. Pero no me quedé a esperar. Simplemente seguí caminando. Ni siquiera llegué a la estación de metro Auditorio antes de que empezaran las llamadas. 1, 2, 5, 11, 38. La pantalla brillaba con nombres que conocía demasiado bien: Damián, RR. HH, el director de operaciones, incluso Carla. No contesté a ni una sola. No porque no quisiera, sino porque ya sabía lo que iban a decir. Lo había oído todo antes. Así son los negocios. Ponte la camiseta, ¿no? No es nada personal. Pero esta vez, era profundamente personal, porque no solo se habían llevado mi trabajo, se habían llevado mi voz, mi credibilidad. Y cuando me dejaron fuera de esa gala, cometieron un último error. Me subestimaron. Cuando volví a mi departamento en la colonia Roma esa noche, no celebré. Me puse unos pants, me recogí el pelo y abrí mi laptop. Era hora de confirmar lo que ya sospechaba. Los documentos habían sido abiertos, descargados, reenviados. Se habían hecho capturas de pantalla. Los metadatos me lo contaron todo. Entré en nuestro espacio de trabajo seguro nuestro, no de ellos, y vi la luz verde parpadear. Conectados, Jorge, Jimena, Elisa. Estábamos en directo. Novedades, escribí. Jimena respondió primero. El director de finanzas reenvió el memorando del cliente a las 8:11 de la tarde. El departamento jurídico leyó el informe a las 8:17. Damián abrió el registro de auditoría del contrato. Jorge intervino a continuación. Uno de los clientes, Transportes del Norte, ha pedido una reunión para mañana por la mañana. ¿Vieron tu oferta? Parece que están listos para hablar. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por claridad. Cada movimiento que hicimos estaba dentro de la legalidad. Cada documento citaba métricas de rendimiento públicas, archivos de informes internos a los que tenía acceso y datos de cara al cliente que yo había desarrollado personalmente. Y lo más importante, cada innovación de la que presumían tenía mi nombre estampado en el historial del archivo. Que quede claro, no quería destruir a nadie. No quería venganza por sí misma. Lo que quería era simple: reconocimiento, justicia, un asiento en la mesa que ayudé a construir. Pero cuando todas las puertas se cerraron, me di cuenta de que no necesitaba su mesa. Podía construir la mía propia. Todo empezó 6 meses antes. La empresa había comenzado a cambiar su estructura, o eso decían. Realineación, lo llamó Damián. Aparecieron nuevas caras en reuniones de alto nivel. Los puestos cambiaron sin explicación. La gente era ascendida sin evaluaciones de desempeño. Algunos equipos sufrieron recortes de personal. Otros, como el nuestro, vieron un crecimiento repentino, pero no para la gente que se lo había ganado. Las señales de advertencia estaban por todas partes.
Jimena había estado al frente de nuestra cartera de clientes internacionales durante 3 años cuando la apartaron de un acuerdo importante y la reemplazaron por alguien con un perfil de LinkedIn más llamativo. Ella protestó. 2 semanas después, su puesto fue eliminado por reestructura. Jorge, el jefe de operaciones de datos, construyó el sistema en el que todos confiábamos para la eficiencia logística. Después de solicitar presupuesto para mejoras, fue degradado y reasignado de repente. Sin explicación, sin justificación. El mensaje era claro: la lealtad no importa. Las relaciones sí. Empecé a archivar todo. No en secreto, sino en silencio. Silenciosa y diligentemente. Guardé historiales de versiones, correos, registros de reuniones. Hice un seguimiento de los entregables y de quién los presentaba. Y cuando la becaria, Carla, empezó a aparecer en reuniones, citando diapositivas que no había compartido con ella, añadí marcas de tiempo a todo lo que construía. Nunca la acusé, nunca la confronté. Simplemente me preparé. Hace 3 meses, me puse en contacto con Jimena y Jorge, no con acusaciones, sino con una pregunta: si pudieran construir una empresa desde cero, ¿cómo la harían diferente? Hablamos durante horas, luego semanas. Luego empezamos a esbozar. No éramos ingenuos. No planeábamos construir un imperio multimillonario de la noche a la mañana. Pero creíamos en algo simple: una empresa que no recompensara la explotación. Una empresa donde el impacto superara al puesto. Donde el talento no se desperdiciara bajo gerentes intermedios obsesionados con las apariencias. Construimos el marco. Luego registramos una sociedad anónima promotora de inversión, SAPI, con un nombre que significaba algo para todos nosotros: renacer, simbolizando un nuevo comienzo después de un largo invierno. De vuelta en el departamento, los mensajes seguían llegando. De Damián: Sofía, llámame inmediatamente. Así no es como los profesionales manejan las cosas. De Carla: no conocía toda la historia. ¿Podemos hablar? Por favor. De RR: este asunto ha escalado. Nos gustaría invitarla a una reunión formal. Cerré la laptop. Era demasiado tarde para disculpas, demasiado tarde para advertencias disfrazadas de diplomacia. Me habían llamado Don Nadie. Se habían reído, habían brindado dentro mientras yo estaba en el frío. Y ahora tenían miedo. A la mañana siguiente, nos reunimos con Transportes del Norte en una videollamada privada. Presenté nuestro sistema alternativo: más transparente, más eficiente, más ágil que cualquier cosa que Logística Azteca ofrecía actualmente. No dudaron. Hemos estado esperando que alguien construyera esto, dijo el director. ¿Envíen el contrato? A mediodía, teníamos nuestro primer cliente oficial. A las 6 de la tarde, oficialmente ya no era empleada de Logística Azteca. No me despidieron. Renuncié, envié mi carta en silencio. Sin discursos, sin fanfarrias. Simplemente hice clic en enviar y me sentí libre. Para cuando me desperté a la mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía 112 mensajes sin leer. 3 de ellos eran del propio director general, 16 del departamento jurídico y solo uno, de Carla. El asunto decía: creo que cometimos un error. No tenía ni idea. No respondí. En su lugar, inicié sesión en el panel de control de Renacer. Durante la noche, el acuerdo con Transportes del Norte había desencadenado un efecto dominó. Un segundo cliente, Grupo Atlas, se puso en contacto después de que alguien en su departamento de compras viera nuestras diapositivas de presentación, probablemente reenviadas por un contacto frustrado desde dentro. Querían una reunión. Esa tarde, me reuní con Jorge y Jimena en el espacio de coworking que rentábamos por horas en la Colonia Condesa. No tenía nada de glamuroso, solo 3 escritorios, una cafetera que fallaba más de lo que servía, y una ventana agrietada que silbaba cuando soplaba el viento. Pero era nuestro. Jorge apenas había dormido. Parecía agotado pero lleno de energía, como un hombre que acaba de darse cuenta de que la puerta de la jaula estaba abierta. He trazado el módulo de optimización basándome en sus informes de rendimiento más recientes, dijo, girando su laptop para mostrarme el panel en vivo.
Jimena se inclinó sobre su hombro. Si esto funciona como creemos, podría reducir los costos de almacenamiento de Grupo Atlas en un 19% solo en el primer trimestre. Mi corazón palpitó en mi pecho. Asegurémonos de que lo vean claramente. Pasamos las siguientes 4 horas ensayando nuestra presentación. No se trataba solo de números. Se trataba de credibilidad. Grupo Atlas era una empresa de 12.000 millones de pesos. Si firmaban con nosotros, no había vuelta atrás. Mientras tanto, en Logística Azteca, el pánico se filtraba silenciosamente por las grietas. Antiguos compañeros de trabajo empezaron a enviarme mensajes en cuentas privadas. Algunos felicitándome, otros buscando información. Un mensaje directo destacó: Sofía, el jurídico acaba de solicitar todos nuestros archivos internos de la red. Todo el mundo está paranoico. Damián está encerrado en reuniones con Contraloría. Creen que más gente se va a ir. Tienen razón. No respondí, pero sí, tenían razón. 2 empleados más ya habían aceptado unirse a Renacer si nuestra ronda de financiación se cerraba: Elisa de alianzas, Mateo de ventas empresariales. A ambos los habían hecho a un lado o ignorado tantas veces que apenas necesitaron ser convencidos. No solo estábamos construyendo una empresa. Estábamos construyendo un refugio. La reunión con Grupo Atlas estaba programada para las 2 de la tarde. Se conectaron desde una elegante sala de juntas con paredes de cristal en Santa Fe. Nosotros nos conectamos desde un espacio con una luz parpadeante en el techo y un pizarrón todavía manchado por las ideas de otra persona. Pero estábamos listos. Compartí mi pantalla y les expliqué todo el marco: cómo reestructuraríamos su modelo de priorización de proveedores, usaríamos análisis de datos en tiempo real para prever cuellos de botella y proporcionaríamos tableros de control a nivel ejecutivo que realmente tuvieran sentido. Cuando terminé, nadie dijo una palabra durante 5 segundos completos. Luego vino la pregunta: ¿por qué su sistema no está ya en el mercado? Jimena respondió, tranquila y directa. Porque hasta ahora, las personas que lo construyeron no eran las que tenían permiso para lanzarlo. A las 4 de la tarde, teníamos un acuerdo verbal. A las 5:37 de la tarde, Damián volvió a llamar. Esta vez, dejó un mensaje de voz. Sofía, tenemos que hablar. Mira, sé que las cosas no se manejaron perfectamente, pero ir a espaldas de la empresa, robar clientes. Eso es un suicidio profesional. Todavía podemos arreglar esto si vienes mañana. Hay un nuevo puesto que hemos estado discutiendo, vicepresidenta de estrategia. Incluso podemos hablar de acciones. Todavía no lo entendía. Pensaba que se trataba de un puesto. A las 6:02 de la tarde, recibí un correo electrónico marcado como urgente. Era del asesor jurídico de Logística Azteca. El asunto: notificación de cese y desistimiento, uso no autorizado de materiales confidenciales. Afirmaban que había violado las cláusulas de confidencialidad al apropiarme indebidamente de propiedad intelectual. Hacían referencia a listas de clientes, materiales de presentación y modelos de optimización. Pero lo que no se daban cuenta, o no querían admitir, era que todo lo que había usado fue creado en mis dispositivos personales en mi propio tiempo, muy fuera del alcance de mi contrato laboral. Y tenía pruebas, registros, marcas de tiempo, testigos, conversaciones archivadas. Envié una sola respuesta: por favor, consulten la cláusula 9.4 de mi contrato firmado relativa a los desarrollos independientes. Todos los materiales presentados a terceros fueron creados sin recursos de la empresa ni acceso a archivos de propiedad exclusiva. El reconocimiento previo por escrito de su equipo sobre esto fue archivado el 3 de julio a las 8:12 de la mañana, confirmado por los registros de auditoría de propiedad intelectual. Estaré encantada de proporcionar documentación adicional si es necesario. Nunca más volví a saber del departamento jurídico. Esa noche, me senté en la cama con una caja de tacos al pastor equilibrada en una rodilla y mi laptop en la otra. En la pantalla había una hoja de cálculo titulada Prospectos, fase 2. Había 4 empresas en la lista, todas ellas clientes de Logística Azteca. Todas habían experimentado problemas recientes: implementación lenta, mala comunicación, estancamiento tecnológico.
Y todas ellas se habían puesto en contacto conmigo directamente con preguntas antes de que Damián ordenara que las redirigieran a alguien de más alto nivel. Ahora estaban volviendo, no por rencor, no por drama, sino porque querían soluciones, soluciones reales. A las 11:48 de la noche, recibí un último mensaje de un número que no reconocí. Están perdiendo la cabeza. Carla está llorando. La luz de la oficina de Damián lleva horas encendida. Has sacudido todo el lugar. Sin nombre, sin firma, solo alguien observando las consecuencias desde dentro. Lo miré por un momento, luego bloqueé mi celular y cerré mi laptop. Mañana, nos reuniríamos con nuestro tercer cliente potencial, y esta vez, no estaríamos rentando por horas. 2 semanas después de estar de pie fuera de esa gala en el frío, conseguimos nuestro tercer cliente. Firmamos el contrato dentro de nuestra primera oficina real, un tercer piso remodelado en un edificio antiguo de la colonia Juárez. El suelo crujía, las ventanas se atascaban, la calefacción era poco fiable, pero no me importaba. Era nuestro. El contrato era con Fletes del Sureste, una de las cuentas de nivel medio más rentables de logística azteca. Se habían puesto en contacto discretamente con Jorge después de leer sobre nuestro acuerdo con Grupo Atlas. El correo electrónico decía: nos ha preocupado la disminución de los niveles de servicio. Nos gustaría explorar alternativas. Era solo una frase, pero la había leído 5 veces. Fletes del Sureste moviendo su negocio, esa fue la primera señal de que Logística Azteca tenía un problema real. Y aún así, no entendían lo que estaba pasando. El tercer viernes de ese mes, la noticia estalló. Acabábamos de terminar una sesión de estrategia tardía. Jorge estaba pidiendo pizzas. Jimena estaba repasando los plazos de implementación cuando mi celular se iluminó. Última hora, reestructura interna en Logística Azteca en medio de la salida de clientes y el revuelo por la empresa emergente de una exempleada. El titular llegó al Financiero y luego se extendió como la pólvora. En una hora, otros 4 medios lo recogieron. Nuestra bandeja de entrada se inundó de solicitudes de entrevistas. LinkedIn explotó. Incluso el presentador de un podcast del que nunca había oído hablar me envió un mensaje pidiéndome que fuera su invitada. No publiqué nada. Ni una declaración, ni un tuit. No era necesario. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Rebecca Lan, asociada senior de Inversiones Capital. Había visto la prensa, revisado nuestros antecedentes y quería concertar una llamada. Nos reunimos el lunes por Zoom. Era aguda, concisa y no perdía el tiempo. Sé que la financiación en etapa inicial no es su enfoque todavía, dijo, pero si se toman en serio la expansión, nos gustaría participar. Su encaje en el mercado es inusualmente fuerte para esta etapa. ¿Y la historia de la fundación? Digamos que resuena. No se equivocaba. Le dije que lo pensaríamos. La verdad era que nos habíamos estado financiando con nuestros propios medios, tirando de ahorros personales, trabajos de consultoría paralelos y modestas igualas mensuales de nuestros clientes. Pero la financiación cambiaría las reglas del juego. La pregunta era si también nos cambiaría a nosotros. Mientras tanto, Logística Azteca estaba en modo de contención total. Una de mis antiguas compañeras, Elisa, me reenvió un correo electrónico que había recibido para toda la empresa. Era de Damián. Asunto: navegando el cambio con fortaleza. Hemos experimentado algunas transiciones recientes que han desatado especulaciones externas. Por favor, recuerden que seguimos comprometidos con nuestros valores de innovación, colaboración y excelencia. Ningún individuo por sí solo define nuestro éxito. Traducción: pánico apenas disimulado como control. Pero detrás del telón, los números contaban una historia diferente. 4 clientes se habían ido. 2 grandes acuerdos empresariales estaban ahora en suspenso. Media docena de personal clave había renunciado o guardado silencio, probablemente planeando sus salidas. Sus acciones cayeron un 11% en 10 días. Luego vino la reunión con Inversiones Capital. Rebecca y 2 socios nos ofrecieron una ronda de capital semilla de 28 millones de pesos con una hoja de términos limpia. Sin cláusulas abusivas, sin trampas de capital creativas. Debería haber estado emocionada,
pero fui cautelosa. Pasamos el fin de semana revisando la oferta, cada detalle, cada cláusula. Había visto demasiadas empresas ganar tracción solo para ser engullidas por la misma política de la que intentaban escapar. Eso no pasaría aquí, Jimena lo dijo mejor. No dejamos una máquina rota solo para construir otra. Negociamos un gobierno controlado por los fundadores. Subvenciones no dilutivas para nuestras primeras contrataciones. Un compromiso con prácticas de contratación inclusivas escrito en nuestra acta constitutiva. Aceptaron. Firmamos la hoja de términos el lunes por la mañana. Renacer tenía oficialmente financiación. Y por primera vez en mi vida, no dependía del permiso de nadie para liderar. Más tarde esa semana, Damián hizo una declaración pública, no un comunicado de prensa, un vídeo. Duraba 2 minutos y 44 segundos. Iluminación impecable, pendones de la empresa detrás de él, un guión cuidadosamente escrito. La innovación es un viaje colectivo, dijo. Celebramos a todos los colaboradores, pasados y presentes. Deseamos a nuestros antiguos empleados lo mejor en sus empresas, pero pueden estar seguros de que los cimientos de Logística Azteca son sólidos. La sonrisa al final era hueca. Lo que realmente me llamó la atención, sin embargo, fue el tic en su mano izquierda, el ligero temblor, la calma forzada. Sabía que el terreno estaba cambiando. Simplemente no sabía cuán rápido. Esa misma tarde, Elisa me llamó. Estoy harta, dijo. No puedo seguir allí. Es como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. Nadie confía en nadie. La mitad del equipo finge que no pasa nada, y la otra mitad está actualizando sus currículums durante el almuerzo. No la presioné. No le ofrecí un trabajo. Pero 3 días después, me envió un mensaje. Si tienes espacio para alguien que todavía cree en construir algo real, cuenta conmigo. Incorporamos a Elisa como nuestra jefa de éxito del cliente el lunes siguiente. Su primera tarea, finalizar el proceso de incorporación de carga marítima del Golfo, nuestro cuarto cliente y el más grande hasta la fecha. Vinieron a nosotros sin siquiera haber sido contactados. Logística Azteca prometió demasiado y cumplió poco, dijo su director de tecnología. Ustedes ya parecen estar cumpliendo antes incluso de que hayamos firmado. No era una exageración. Jorge les había enviado un prototipo de tablero de control como muestra. Se lo mostraron a su consejo. Esa noche nos llamaron. Lo que estábamos construyendo estaba funcionando. No porque fuera ruidoso o llamativo, sino porque estaba construido sobre credibilidad, claridad y la única cosa que Logística Azteca había olvidado, la confianza. Y mientras ellos se esforzaban por salvar su imagen, nosotros solo estábamos empezando. Fue un miércoles por la tarde cuando vi el correo electrónico. Asunto: solicitud de reunión confidencial del Consejo de Administración de Logística Azteca. Al principio, pensé que era una broma. La dirección era oficial, sin suplantación de identidad. El mensaje era corto y directo. Señorita Reyes, en nombre de la Dirección Ejecutiva de Logística Azteca, solicitamos una reunión privada para discutir posibles vías de colaboración o resolución. Atentamente, Patricio Langle, presidente del Consejo. Patricio Langle. El hombre cuyo nombre solo había existido en membretes y comunicados de prensa, la sombra detrás del telón. Ahora, quería una reunión conmigo. Leí el mensaje 3 veces. Luego se lo reenvié a Jimena y a Jorge. La respuesta de Jimena llegó primero. ¿Sabes lo que es esto, verdad? No es una conversación. Es una estrategia de contención. La de Jorge fue más sucinta. Si están entrando en pánico, estamos haciendo algo bien. La reunión se programó para el viernes por la mañana en un bufete de abogados neutral en Lomas de Chapultepec. No fui sola. Nuestro abogado vino conmigo, y llevé documentación impresa, por si acaso. La sala de juntas era clínica, paredes de cristal, agua embotellada, una gran pantalla que nadie usaba. Patricio Langle ya estaba sentado cuando llegué. Traje impecable, mancuernillas de plata, rostro sereno. Damián estaba sentado a su lado,
con la misma extraña sonrisa que recordaba de mis evaluaciones de desempeño. Y a su lado, sorprendentemente, estaba Carla. No parecía arrogante esta vez. Parecía cansada. Gracias por venir, dijo Langley. Asentí. Seamos eficientes. Damián habló primero, tratando de suavizar el terreno. Reconocemos que se cometieron errores, malentendidos, fallos de comunicación. ¿Te refieres a la parte en la que no me permitieron entrar en la gala que celebraba un trabajo que yo creé? Pregunté con calma. Hizo una pausa. Queremos avanzar de manera constructiva. Langley intervino. Señorita Reyes, estamos preparados para hacer una oferta seria. Logística Azteca desea adquirir Renacer, incluyendo su propiedad intelectual y sus relaciones con los clientes. A cambio, ofrecemos un pago de 8 cifras altas en pesos, acciones y un puesto de liderazgo, directora de innovación. No respondí de inmediato. Miré a Carla. Sus ojos se desviaron hacia abajo. No podía sostenerme la mirada. Me volví hacia Langley. ¿Quieren adquirir la empresa que intentaron desacreditar? ¿La misma empresa a la que su equipo jurídico amenazó hace 2 semanas? ¿La misma empresa que existe porque infravaloraron a las personas que construyeron su éxito? Langley no se inmutó. Los negocios evolucionan. Es usted claramente una líder talentosa, pero competir contra Logística Azteca es una batalla cuesta arriba. Tenemos escala, recursos, alcance. También tienen una crisis de relaciones públicas, dije. 4 clientes importantes perdidos, una caída pública de las acciones y una narrativa en rápido crecimiento de que su empresa recompensa a las personas equivocadas. Damián se movió en su asiento. La voz de Langley se endureció ligeramente. No tenemos la intención de dejar que esto continúe indefinidamente. Si rechaza la oferta, buscaremos todas las medidas disponibles, bloqueos competitivos, vías legales, compras estratégicas de personal clave. Nuestro abogado se inclinó hacia adelante. Nada de lo cual se sostendrá, dados nuestros registros de propiedad intelectual y las exenciones bajo la Ley Federal del Trabajo. Langley me miró de nuevo. Sofía, ha construido algo grande, pero todavía es pequeño. Le estamos dando la oportunidad de incorporarlo a algo más grande. Asegure su legado y deje atrás esta lucha. Miré alrededor de la sala, la mesa pulida, las paredes estériles, las personas que una vez me dijeron que no merecía un asiento. Luego saqué de mi carpeta una sola página. Un gráfico, crecimiento de clientes por semana. La línea de Renacer subiendo rápidamente. La de Logística Azteca descendiendo, cliente por cliente. Ya soy algo más grande, dije en voz baja. No estoy aquí para asegurar mi legado. Lo estoy construyendo. Langley miró a Damián. Damián miró a Carla. Ella finalmente habló. No sabía cuánto de eso era tuyo. Solo vi lo que me dieron. Lo siento. Le di un lento asentimiento. Te creo, pero el daño ya estaba hecho. Langley se puso de pie. Muy bien. Consideraremos esta conversación cerrada. Yo también me puse de pie. No, señor Langley. Usted la considerará cerrada. Yo solo estoy empezando. Cuando salimos de ese edificio, el sol era intenso y claro. Todavía hacía frío, pero no lo sentí. Para cuando volvimos a la oficina, nuestra bandeja de entrada tenía un nuevo mensaje. Solicitud de cliente, Carga Global Apex. Su contrato con Logística Azteca estaba a punto de renovarse. Querían una llamada. Jorge me miró. ¿La aceptamos? Sonreí. Hagamos espacio. Esa noche, nos quedamos hasta tarde en la oficina, no para ponernos al día, sino para prepararnos, porque el siguiente paso no era solo crecimiento. Era expansión. Sistemas reales, personal a tiempo completo, expansión internacional. Me habían ofrecido un puesto. Yo había elegido una misión, y la onda se estaba convirtiendo en una ola. Un año exacto después del día en que estuve de pie fuera de la gala, subí a un escenario bajo luces brillantes. Esta vez, invitada.
Era la Expo Carga anual, el evento más grande de la industria del año. Mi nombre estaba impreso en el programa como ponente principal, y la sala estaba llena. Directivos, inversores, fundadores, analistas y sí, incluso algunas caras conocidas de logística azteca. Es curioso cómo todo cierra el círculo. Me paré en el podio y miré a cientos de rostros. Algunos sonriendo, otros escépticos, otros esperando una historia. Así que les di una. Hace exactamente un año, comencé, me dijeron que no estaba en la lista. Me quedé fuera de una gala, una que celebraba un proyecto que yo había construido, mientras mis antiguos compañeros de trabajo brindaban dentro. Incluso la becaria que se había atribuido el mérito de mi trabajo fue aplaudida mientras yo estaba en el frío. La sala estaba en silencio. No discutí. No llamé a la puerta. Simplemente saqué mi celular y le di a enviar. Se podía sentir el cambio. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros asintieron ligeramente. El reconocimiento silencioso de ser excluido, de ser ignorado. No dediqué el discurso a atacar a Logística Azteca. Ese no era el punto. No necesitaba nombrarlos. Ya se habían nombrado a sí mismos en titulares, en llamadas a accionistas, en actualizaciones susurradas por toda la industria. En cambio, conté la verdad. Como Renacer había comenzado con 3 personas en un espacio de trabajo compartido y había crecido hasta un equipo de 42. Como habíamos empezado sin financiación externa y ahora operábamos en 3 países sirviendo a 12 clientes importantes, 7 de los cuales habían trabajado alguna vez con Logística Azteca. Como construimos una empresa donde la gente se quedaba hasta tarde no porque tuvieran miedo, sino porque estaban comprometidos. Donde las evaluaciones de desempeño no recompensaban a quien hablaba más alto, sino a quien construía más. Compartí nuestro marco, nuestro proceso de contratación, nuestros principios de equipo, las cosas a las que decíamos que no tanto como las cosas a las que decíamos que sí. Y finalmente, compartí la parte más importante. No tuvimos éxito porque quisiéramos venganza. Tuvimos éxito porque sabíamos que algo mejor era posible. Dejamos atrás la vieja mesa y construimos la nuestra. Una donde todos tienen un asiento y nadie tiene que suplicar para ser visto. Terminé con un aplauso silencioso. Del tipo que crece lentamente, no porque la gente se sienta obligada, sino porque algo había calado. Bajé del escenario, con el corazón lleno. No de orgullo, sino de paz. Después de la charla, había una larga fila de gente que quería hablar. Fundadores, analistas, incluso estudiantes de la UNAM que habían sido invitados. Pero una persona se mantenía un poco apartada de la fila. Carla. Se veía diferente, más suave de alguna manera. Su expresión era cautelosa, no arrogante. Cuando me acerqué, me tendió la mano. Solo quería felicitarte, dijo. Fue un discurso muy poderoso. Gracias, respondí. Y lo digo en serio. Estoy en otra empresa desde junio, añadió, todavía tratando de averiguar quién soy cuando no sigo el guión de otra persona. Eso me sorprendió. Espero que te estén tratando mejor. Lo hacen, dijo. Pero necesitaba escuchar esto hoy. Le di un pequeño asentimiento. Todos empezamos en algún lugar. Lo que importa es a dónde decidimos ir después. Ella sonrió. Mucha suerte con Renacer. Miré alrededor del centro de convenciones. Mi nombre en pendones, gente sosteniendo carpetas con la marca de Renacer, nuestro stand lleno de asistentes curiosos. No necesitamos suerte, dije suavemente. Solo necesitamos la oportunidad de hacer lo que ya estábamos haciendo todo el tiempo. Solo que en el lugar correcto. La semana siguiente, Renacer cerró su ronda de financiación serie, 140 millones de pesos, liderada por una de las mismas firmas que una vez había descartado mi currículum sin pensarlo 2 veces. Abrimos nuevas oficinas en Monterrey y Guadalajara. Contratamos a nuestro empleado número 50. Alcanzamos un hito de rentabilidad antes de lo previsto. Pero nada de eso fue lo que se me quedó grabado. Lo que se me quedó grabado fueron los correos electrónicos, docenas de ellos, de personas que no conocía, analistas, diseñadores, gerentes de cuentas, antiguos becarios,
personas a las que les habían dicho que eran solo algo, solo un empleado de nivel inicial, solo personal de apoyo, solo un número. Tu historia me hizo renunciar a mi trabajo. Tu discurso me hizo replantearme qué tipo de líder quiero ser. Me recordaste que no estoy loco por querer respeto. Y gracias por mostrarnos que ser excluido no nos hace menos valiosos. Solo significa que nunca estuvimos destinados a quedarnos allí. A veces pienso en esa noche. El frío, las risas a través de las ventanas, el escozor en mi pecho. Ya no duele. Ahora pienso en la gente dentro de ese salón, y me pregunto si alguna vez se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de retenerme. Si alguien hubiera dicho simplemente, oye, mereces estar aquí. Quizás nada de esto habría sucedido. Pero me alegro de que no lo hicieran, porque ser expulsada me obligó a dejar de pedir espacio y empezar a crearlo en su lugar. La verdadera victoria no fue llevarse clientes, titulares o cuota de mercado. Fue mostrar lo que puede suceder cuando dejas de intentar encajar en la versión de éxito de otra persona y empiezas a construir algo propio. No a pesar de ser excluido, sino gracias a ello.